Diana y Yasnaya han puesto un tema aquí central en este hecho que hemos estado también platicando de cómo se va a recrudecer la violencia contra las mujeres en este contexto de la emergencia climática. Eso nos parece muy importante. La violencia no va a disminuir y me parece también que como nación debemos de ir tomando medidas frente a esto, pues que ya decíamos hay serias y extensas evidencias científicas de que esto es inevitable. Y bueno, decía también Jazz algo que me parece que también en donde está parte de esta respuesta, esta comunalización de los cuidados, que también es parte fundamental. Pero también está lo otro que decíamos, que frente a la situación de la emergencia climática, pues las naciones más poderosas proponen una transición energética y esa transición energética implica también la creación de otras mercancías y estas mercancías necesitan de los recursos naturales que están en muchos territorios de los pueblos indígenas, en particular de América Latina. Y entonces también eso implica el despojo de manera violenta, muchas veces ese despojo, o más bien la inmensa mayoría de las veces, esta desposesión, y también eso genera una violencia específica también contra las mujeres defensoras de estos bienes y dones naturales. Muchas de ellas, lo hemos estado diciendo ya durante varios años, pues además de que sí sufren diversas formas de violencia por defender sus territorios a la madre tierra, pues llegan a ser asesinadas o intentar ser asesinadas, como hemos compartido ya en varias ocasiones. El caso de Belia, que siempre decimos recordando al periodista también Pedregal, Alejandro Pedregal, pues el caso de Belia habla por muchas mujeres que han defendido sus territorios frente a las mineras y mineras canadienses, a propósito de lo que estamos viviendo ahora, de un feroz ataque sobre los territorios de los pueblos de parte de estas mineras canadienses. No hay que olvidarlo, pues hemos estado viviendo también una amenaza por parte de algunos sectores en Canadá de que pues no quieren que sigamos en el TMEC. Y bueno, pues también hay que recordar lo que vivimos acá con su política que han desplegado pues a nivel nacional. Y empezando desde la frontera sur, pues con el asesinato de Mariano Abarca y con muchas otras amenazas e intentos de asesinatos que han sufrido también algunos defensores y defensoras de estos bienes y dones naturales. No es menor lo que hemos vivido con esta política en Canadá. Ellos dicen, si nosotros explotáramos nuestros recursos naturales en Canadá, pues contaminaríamos, y hemos dicho, pues acá también vienen a contaminar. Y lo otro, pues tendrían que pagar más impuestos, y no solo eso, tendrían que pagar un salario, pues no como el que vienen a pagar acá, que es por debajo del valor de la fuerza de trabajo en estos territorios, ya sea en Canadá o en los Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema, pero me parece que es importante también recordar todo esto que implica para pues una parte de Occidente desarrollo, pero para nuestros territorios implica muerte, devastación y despojo. Así es que bueno, pues tenemos también estas otras dos elementos, y que aumenta, decíamos, la violencia contra las mujeres que son las defensoras de estos territorios. Bueno, vamos a pasar a ver dos videitos muy cortitos. Uno de Adela Micha sobre una entrevista que le hace a Salinas Pliego en torno al proyecto de presupuesto. Sabemos que estamos en esa discusión y que próximamente viviremos un intenso debate en Cámara de Diputados al respecto. Vamos a ver este videíto, regresamos y después nos vamos al otro. Entonces vamos a hablar del precio y del beneficio. Entonces, el gobierno, ¿tú sientes que los beneficios que te da el sistema en México son buenos? No. No. Por ejemplo, ¿te parece que la violencia está bajo control? No. ¿Te parece que el sistema de justicia funciona? No. Perfecto. ¿Te parece que el sistema educativo es bueno?
No, ¿Te parece que el sistema de salud es bueno? No. ¿Que hay muchas medicinas? no. Entonces, pinche sistema no sirve para nada. Ahora vamos a hablar del costo. El costo son dos ángulos distintos. Uno es lo que nos A cuesta. nosotros, cada uno de nosotros los mexicanos. Sí, pero es que la gente no se da cuenta de qué tamaño es el madrazo. Te lo voy a traducir. A ver, ¿Cuánto va a gastar el gobierno el año que entra? 9 billones. Billones. 9 con 12 ceros. De esos va a recaudar 7 y va a pedir 2 de deuda. Entonces ya de saque está endeudando a los que no han nacido y a los menores que no votan, ni los no nacidos ni los no votantes, los está endeudando con una pinche deuda que va a ver cuándo la pagan. Bueno, los 9 billones, si lo divides entre 130 millones de mexicanos, son 350,000 pesos por familia, de 5. ¿Ustedes reciben 350,000 pesos ¿en beneficio? beneficios? No. Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasó? Nos están viendo la cara de pendejos. Pues qué barbaridad tan bárbara. Esta entrevista que le hace Adela Micha a este empresario, uno de los empresarios pues más ricos de este país, que no hay que olvidar nunca cómo hizo su fortuna. Y bueno, dice, ¿de qué tamaño es el madrazo? Así dice él. Y dice, habla de un presupuesto, de un proyecto de presupuesto de 9 billones, que no hay que olvidar que ya teníamos ese presupuesto el año pasado, también fueron 9 billones de pesos. Pero bueno, las preguntas que le va haciendo a su entrevistadora de que en qué se beneficia, ella va respondiendo en nada, en nada, en nada. Pues bueno, tienen otro ángulo también, me parece pues muy importante señalarlo en esto que hemos dicho, los 2.7 billones de pesos que se entregaron durante la administración pasada, pues a través de estos programas sociales, y una parte fundamental pues que fue dirigida a un sector de la población que hay que recordarlo todo el tiempo, que para el capital es población de desecho, que son los adultos mayores. Y eso no nos parece tampoco que sea algo que sea menor y que no haya que considerar y que no haya que aplaudir. Población que se encuentra también en una situación y condición de pobreza y pobreza extrema, y que volvemos a decir, para el capital es de desecho, es población que sobra y que por supuesto no es parte ya de esto, de un ejército industrial de reserva, para nada, ¿no? Es población que no va a ser incorporada y que vive una situación que ya no puede ser incorporada desde su lógica, y que a muchos de ellos los vemos y ellas las vemos en las madrugadas, cuando tenemos que salir por alguna medicina para alguno de los hijos, los vemos en los centros comerciales en las madrugadas, 2, 3 de la mañana, empacando en estos centros comerciales sin recibir ningún salario, ningún salario. Y bueno, eso y muchas otras realidades también que vemos en otros territorios, como lo vimos en la montaña de Guerrero, mujeres adultas mayores teniéndose que ir, ¿no? Teniendo que desplazar de sus territorios por una situación grave, grave que se vive en términos de pobreza extrema. Muchos y muchas pueden decir que estas becas únicamente son, y en particular me estoy refiriendo a estas becas a los adultos mayores, pues realmente no tienen ninguna utilidad, ningún sentido, y únicamente son electoreras, y realmente pues analicemos cómo es concebida esta población, insisto, población de desecho para el capital. Entonces no se están considerando pues estos 2.7 billones, que principalmente una parte fundamental, el 60%, fueron para los adultos mayores. Y claro, también tendríamos que analizar toda la generación de, ya en términos de demanda agregada, a partir de la entrega de estas becas, que se incrementó el consumo, y eso pues tuvo un efecto positivo también en términos de la reactivación de las economías locales. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo este tipo de argumentaciones, a lo mejor no tan extremas o quizás sí, próximamente en Cámara de Diputados. Y vamos a ver otro videíto, y prácticamente con esto estaríamos cerrando el programa del día de hoy. Pues un videíto muy particular. Vamos a ver lo que ocurrió en España, esto que veremos a continuación.
Atención, lo que está pasando en México es una auténtica carnicería, lo que está pasando en México. Hay una guerra donde, en este caso, hay unos verdugos que matan al resto. Los cárteles de la droga, asociados directamente al marxismo y a los nuevos políticos de nueva generación que ha llegado a México, están haciendo y deshaciendo como quieren. Mire lo que dice esta noticia. Dice: llevo décadas cubriendo al narco y nunca había visto una guerra civil como la que está ocurriendo en Culiacán, tras el arresto de El Mayo Zambada. Estamos hablando de México, que hay una guerra civil, señores y señoras. Una guerra civil ocultada por los comunistas, por el ALO, por la Sheinbaum. La situación es terrible. Son miles los mexicanos que vemos, por ejemplo, en el barrio Salamanca, que se están marchando. Y en Washington ven la situación ya, la ven con unos ojos muy complicados. De hecho, se hablaba incluso de una intervención militar, algunos senadores, en México para acabar con el narco. Ojo, que empiezan a hablar de las cosas de hace 500 años y al final los problemas los tienen diariamente. Pues qué barbaridad tan bárbara, si ya habíamos dicho esto con el video anterior, pues esto es aún más bárbaro de lo que habíamos pensado. Pues realmente decir que estos cárteles mexicanos asociados con el marxismo matan, bueno, no entendemos a qué se está refiriendo esta persona que está haciendo este video y dice: estamos a punto de una guerra civil y esto es culpa y lo está ocultando el comunismo mexicano, y Sheinbaum en particular la menciona. ¿De qué está hablando este señor? ¿A qué se refiere cuando dice de esta asociación entre los cárteles y el marxismo? Pues no tiene ni pies ni cabeza ni sentido, y que hay un comunismo en nuestro país no, realmente es desproporcionado. Pero bueno, es parte de la información que corre por las redes sociales, que corren en otros medios de comunicación, que corren en otros ámbitos periodísticos y bueno, con poca, yo diría, o casi nada, o nula seriedad con este tipo de afirmaciones. Pero no queríamos dejar de demostrarlo porque hemos también venido haciendo un análisis ya desde hace varios años, ¿no? En torno a cómo también se construye desde estos medios corporativos nacionales y extranjeros, pues un discurso donde se vuelve, ¿no?, a poner aquí en el centro, pues que el enemigo es el comunismo, el marxismo, y ahora, pues esto que también ya habíamos visto de otras maneras, hablando de los cárteles de la droga, pero ahora estos cárteles mexicanos, en algún sentido, dice él, son marxistas, ¿no? Porque están asociados con el marxismo, y el marxismo mata, dice. Pero bueno, realmente es ridículo, absurdo que haya este tipo de declaraciones, pero además con una gran cantidad de réplicas y visualizaciones, y mucha gente lo cree y lo toma como información verídica, ¿no? Y lo más pues preocupante siempre es con lo que concluye, ¿no? Dice: ya se ha pensado en una intervención militar, y eso también decimos que pues hemos tenido esa amenaza, pero además también esa propuesta internamente por algunos sectores conservadores de que se tomen acciones en términos de intervención militar por parte de Estados Unidos, declarando a estos cárteles de la droga pues como terroristas, y que se pueda tener acceso también a esta intervención militar. Pero bueno, también desde España se impulsa esto, y absurdamente y de manera pues sin ningún rigor, ¿no?, ninguno absoluto, pues se habla de su vínculo con el marxismo y con el comunismo.